Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, por tu excelente exposición. Bueno, siguiendo, como digo, el ritmo que mantenemos, si hay alguna pregunta por parte de alguno de los presentes en relación a lo que ha planteado Patricia, pues es el momento. No sé si alguien... ¿No? Wilson, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar al debate. Deciros que toda la jornada de hoy se está celebrando en la Casa Grande de la Cultura de Ayamonte, un lugar, para aquellos que no los conozcáis, realmente precioso. La sala en la que estamos es igualmente estupenda, pero tiene un pequeño inconveniente, es que es estrecha. Por eso aquí solamente hay 2 lugares. Entonces, voy a invitar a nuestros ponentes a que vengan aquí a mi alrededor. Nos vamos a ordenar de manera que por streaming se nos pueda visualizar bien y nos vamos a agrupar y vamos a iniciar el debate. ¿De acuerdo? Venidos para acá. Ponte donde quieras. Bueno, pues hay que improvisar en beneficio de los objetivos. Así que ya estamos acoplados, me imagino que se nos ve bien por streaming. Tenemos unos excelentes técnicos que supervisan todo esto. Bueno, yo soy el menos cualificado para lanzar preguntas, pero bueno, por iniciar el debate, digamos, darle inercia, quería preguntar si estoy en lo correcto, corregirme, pero a nivel de cultivo de microalgas solamente manejáis un grupo no muy amplio. Tengo entendido, no sé si eso es cierto o no. O sea, creo que las limitaciones de los bioreactores y demás hacen que se puedan cultivar a nivel industrial un grupo restringido de especies. No comprendo. Pero Vale. la verdad sí que muchísimas empresas lo hacen con 1 hasta 3 especies, Eso es. pero Necton hace hasta 30. Porque, bien. sí. Claro, bien, pero a nivel ya más, digamos que vuestra actividad, vuestro negocio es distinto que el de las grandes empresas, como, no sé, no las voy a mencionar, pero hay muchas empresas. Pero bueno, la pregunta que quería lanzar especialmente a Javier es si cuando a nivel experimental trabajáis sobre los beneficios de una potencial especie, consideráis que esta se está cultivando y, por tanto, el salto luego a nivel industrial es factible, o si no es así, o al contrario. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Sí? Por ejemplo, hemos estado participando en un proyecto europeo en el que había que detectar microalgas para uso en agricultura y acuicultura. Y entonces, en principio, se tiraba de una colección. Pero claro, en la colección tiene un número de especies determinadas que algunas de ellas no son factibles cultivarlas o no están optimizadas. Entonces, luego, a la hora de llevarlo a experimental, es decir, por ejemplo, pues sí se puede producir en pequeños reactores experimentales, pero cuando quieres llevarlo ya a una escala mayor, ya no puedes utilizar cualquier especie, tienes que limitarte a las especies que están biodisponibles, porque bueno, por ejemplo, te digo, por los experimentos que hemos hecho en el proyecto, el primer screening se necesitaban 20 gramos de cada biomasa. Entonces 20 gramos los puedes cultivar en balones, ¿no? Pero cuando necesitas a lo mejor para hacer pienso experimental y te piden 1 kilo de biomasa, pero 1 kilo de biomasa deshidratada, liofilizada, entonces ya ahí vienen los problemas, porque hay especies en las que sí es fácil cultivarla y está optimizado, pero hay especies en las que lo puedes hacer a pequeña escala, en balones, pero cuando tienes que pasar un fotobioreactor de determinado volumen, lo que tienes son problemas técnicos nada más. Entonces necesitaría un proyecto entero para ver cómo cultivo esa microalga. Entonces, a efectos prácticos, es decir, podemos tener un abanico amplio, pero a efectos, digamos, ya
industriales o pasarlo a una escala comercial o preindustrial, tienes que ceñirte a lo que está disponible. Y entonces las especies que están más disponibles, bueno, espirulina, clorela es lo que más abunda, tienen precios relativamente altos, pero por ejemplo si te vas a una isocrisis, que tiene una alga muy rica en DHA, muy interesante para incluirla en los propios piensos, pero resulta que cuesta un dineral, ¿no? Que es inabordable, es decir, eso la estamos pagando a precio de oro, ¿no? Entonces, pues, a efectos prácticos tienes que limitarte a lo que hay. Y ya es cuestión de los productores de que busquen la forma de abaratar costes, porque yo entiendo que ellos tienen que ofrecer la biomasa, pero tienen que repercutir los costes que tienen. Entonces, pues, si ellos consiguen la forma de producirla más barata, posiblemente baje el precio y haya más sectores que la puedan utilizar, ¿no? Yo lo veo así. Verdad, pero lo tenéis que hacer de una manera funcional. Claro. Porque la verdad es que estar en el límite, porque si empiezas haciendo unas técnicas que van a bajar los precios, la calidad se va a quedar peor. Es así. Sí. Y tú no lo quieres para acuicultura. Claro. Lo puedes hacer para hacer estratos y otras cosas, pero para acuicultura lo necesitas la calidad. Claro. Y la manera que tienes de hacerlo es hacerlo de forma funcional, porque la verdad es que si quieres usar mucho en los piensos, no vaya a ser producción necesaria para los piensos, porque hay muy pocas personas que lo consiguen hacer y la cantidad de biomasa que hay disponible es muy poca. Por eso lo tenéis que usar de una forma comprensiva. Y una duda que tenía, es decir, porque cuando se cultiva, la foto que has puesto de los bioreactores es impresionante, con todos los colores del arco iris. Sí. Entonces, yo entiendo que para producir una biomasa de calidad, es decir, no te vale cualquier fotobioreactor, es decir, que tienes que, a lo mejor un Restway no te sirve porque tú siembras una cosa y a lo mejor cosechas otra totalmente diferente. Y entonces, el precio del fotobioreactor es decir, te va a limitar también hasta dónde tú puedes poner un mínimo, ¿no? Sí, pero además es la calidad la que te estaba hablando, que lo que pasa es con un raceway va a tener muchísima contaminación. En Necton no nos gustamos de esto. Y tenemos toda la producción cerrada, con scale-up, con flat panel green walls y con reactores tubulares de flow-through. Y para nosotros es mejor. La concentración que consigues muy, muy grande. La concentración de celular que consigues en un raceway es muy baja. Que sí que a nosotros nos gusta, preferimos la alta calidad. Los otros quieren los grandes, quieren cantidad y para bajar el precio, pero el precio es siempre muy caro. Claro. Lo mejor es hacerlo así, con la función, con una función específica. Pero quería decir que es verdad que tenemos muy pocas especies, pero lo pasó que eso conseguimos con un volumen muy bajo, que los cocolitofridios, algunos cocolitofridios, unas especies de microalgas que son nutricionalmente muy interesantes, pero no conseguimos producir. No. Es difícil. Pero uno o dos que lo pasó. Sí. Sí, sí, sí. Y se cambió. Ajá. Sí. Entonces, digamos, el uso, porque hemos planteado en esta mañana el uso porque tiene proteína, las microalgas tienen ciertos ácidos grasos, es decir, el uso como ingrediente es una cosa que tenemos que pensar que está vetado, es decir, porque el precio no va a bajar, es decir, para utilizar un porcentaje alto como alternativa, porque mucha gente cuando publica artículos orienta a la microalga como una alternativa a la harina de pescado, pero eso hay que olvidarlo, porque no va a ser ahí... El cambio de paradigma no va a ser por ahí, sí, ¿no? Verdad que le puedes con automación, aumentando la automación, porque el problema es lo manejo. Pero con automación todo va a empeorar y la calidad final microbiológica, pues ahora todas las acuiculturas nos están pidiendo una calidad microbiológica y que sí que es verdad que lo tienen razón. Pero no lo puedes hacer con centrífugas semicontinuas que están siempre, que mucha da agua del cultivo se va para el producto. Sí. Eso no puede ser. Tiene que hacerlo liofilizado, ¿no? Es decir, porque no. Centrífuga en batch, que quita toda la agua y después
puedes añadir la solución que quieras. Que pudiera incorporar. Sí. Vale, vale. Sí. Porque una duda, bueno, permíteme, una duda que tengo es decir, porque ha hablado de que, bueno, hay una parte importante de tu exposición que la has hecho con rotíferos para enriquecerlo. Y ha hablado de que la nanoclorosis es, bueno, era lo que más se utiliza. Pero lo mismo yo, bueno, yo no soy experto en este, pero yo hasta donde yo sé, la nanoclorosis no tiene DHA. Si uno enriquece solo con nanoclorosis, no está incorporando DHA en los rotíferos, Sí. que es lo que tú quieres al final, ¿no? Porque ha dicho que es un saco el rotífero para dárselo Sí, a pero larva. lo producen. Lo producen ellos. A Sí, partir y de... la verdad es que la cantidad, sí, es verdad que lo producen. Tienes el metabolismo. Pero es importante también la ratio que Pero hay, la- ¿no? entre Sí. los poliinsaturados. No solo que estén, sino también... Para mí tienes que mezclar, porque lo mejor es un ratio, todos los seres vivos lo necesitan, un ratio de pH con DHA. Perdón. Lo mejor era una mezcla, por ejemplo, con isocrisis, con nanocloropsis, claro, que es más sencillo, Claro. sí. Pero si vas a añadir solamente isocrisis, los rotíferos no les gustan. No puede ser. Sí, pero verdad que al fin sí que tienes un poco de DHA, pero si para enriquecimiento necesitas de añadir más, no solamente nanoclorosis. Vale. Sí. Sí, ¿verdad? Una pregunta para vosotros tres, yo creo que es en relación a los probióticos. Miguel Ángel, Miguel Ángel. el uso de probióticos en acuicultura. De hecho, si no me equivoco, uno solo es el que está regulado. Sin embargo, Wilson en su exposición nos dijo que a petición de empresas os solicitan incorporar en formulaciones tipo probióticos, y de hecho tenéis el proceso preparado. Y si no me equivoco, Patricia, tú también has hablado de que estáis interesados ahora en incorporar probióticos. Dado que las empresas se conducen primordialmente por el aspecto económico, ¿qué sentido tiene, digamos, seguir trabajando en esa línea? Y además, adicionalmente, Miguel Ángel ha dejado patente que parece ser que los probióticos van a quedar en segundo plano o van a ser sustituidos por los paraprobióticos y postbióticos. Entonces, quería un poco que hablaseis de eso. Bem, eu vou falar em português novamente. Voy a hablar en portugués. Yo no formo parte de una gran empresa y creo que el primer paso es siempre demostrar la ventaja que puede ser un probiótico, un posbiótico, lo que sea. Y existe una línea de investigación que hay que hacer a priori antes de una autorización, de una acreditación. Nadie va a hacer una inversión de 1 millón de euros para legalizar un probiótico sin saber cuál es el efecto real del mismo. Y bueno, a partir de ahí yo creo que tiene sentido investigar, pero es obvio que sabiendo que el escenario legal en la Unión Europea es muy complicado, quizás fuera de la Unión Europea no es tan complicado. Yo sé, por ejemplo, que en Chile el escenario legal, la regulación legal es mucho más fácil. No conozco otras áreas geográficas, pero creo que no nos debíamos limitar a la Unión Europea porque nosotros no somos una potencia en acuicultura si nos comparamos con países asiáticos como China. Creo que tiene sentido demostrar y después tienen que ser las grandes empresas las que vengan a coger la investigación y dicen me merece la pena, voy a invertir 1 millón de euros. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Wilson. Lo he expuesto antes. O sea que investigación se está haciendo y mucha, porque los paraprobióticos, los probióticos no dejan de ser alternativas a esos problemas que se están viendo que se pueden derivar del uso de los probióticos. Pero son eso, nosotros buscamos alternativas. Después las empresas son las que tienen que valorar si eso interesa o no. Pero, por ejemplo, esta línea que estáis emprendiendo vosotros de los paraprobióticos o postbióticos,
es muy novedosa. Quiero decir, realmente Bueno, es posible que en no la sea agricultura. de conocimiento de alguna de las empresas aquí presentes o de sus clientes. No sé si me explico. O sea, realmente hay evidencias de que los posbióticos aportan más ventajas y menos inconvenientes que los probióticos. Entonces, tu línea de investigación debería de tener más eco, con independencia que tú te centres en investigar, debería abrirse alguna vía para que llegara a aquellos que van a ser los beneficiarios. Estoy aquí. Estoy aquí. Sí, lo comunicamos, lo publicamos. Ya te digo, del probiótico que usamos como modelo, pues tenemos ya del orden de más de 30 publicaciones a lo largo de estos años donde informamos. Pero el problema, yo creo que lo ha dicho Wilson, que es dar el paso a nivel de la Unión Europea. O sea, es que la Unión Europea nos lo ponemos muy complicado. Y después el tema es que nos traemos muchos productos de fuera que no tienen los controles que tenemos nosotros. Entonces, el tema es complicado. En Necton también somos una empresa muy pequeña, pero los proyectos que tenemos de innovación, yo estoy precisamente en desarrollo de nuevos productos. Por eso mismo, a mí me gusta una cosa que salga, que sea sencilla y que se pueda hacer. Por eso fui a estudiar la legislación. Y lo que pasa es que no hay nada sobre invertebrados. Por eso, para mí fue más sencillo que para vosotros. Porque como no hay nada para invertebrados y rotíferos lo puedo añadir los probióticos. Además, siempre lo estamos haciendo en la universidad. Estábamos haciendo con probióticos comerciales que están disponibles. Y los efectos son muy buenos, no solamente en cultivo de rotíferos, que se queda más estable, el microbioma consigue inhibir los metabolitos, inhiben los patógenos y para nosotros es lo mejor. No solamente para el cultivo de rotíferos, pero también cuando vas a añadir a las larvas, que no va a vectorizar los patógenos. Por eso mismo, este fue un abordaje muy sencilla, que conectamos con las empresas que tienen aprobados los productos con probióticos para Europa y estamos trabajando conectados para hacerlo con una solución muy sencilla y práctica y que resulta. Claro que tenemos otros proyectos europeos que están trabajando con probióticos, pero para el futuro, con nuevas estirpes de probióticos, para, por ejemplo, añadir los cultivos de microalgas para mejorar todo el microbioma del cultivo. Pero eso es más adelante. Para ahora queremos una solución sencilla. Sí. Muchas gracias, Patricia. Le voy a hacer... Yo no quiero monopolizar esto, ni mucho menos, pero bueno, voy a hacer una pregunta para Eric. El cultivo de invertebrados, de equinodermos, holoturias, moluscos también, como el Haliotis, parece ser que es una línea que se va sentando, porque además son organismos de bajo nivel trófico, lo cual a nivel de sostenibilidad y demás, pues aparte de estar bien visto, hay un nicho de negocio, ¿no? Si te he entendido bien, decías que muchos de ellos se les puede alimentar con alga fresca directamente, en parte, ¿no? Y quería que explicaras un poco qué perspectivas de futuro realmente existen para que en Europa, porque has hablado de Sudáfrica, Asia, se promuevan cultivos de este tipo. Acabar diciendo que en Galicia, en Muros, en la ría de Muros, se instaló una empresa que cultivaba Haliotis japonicus y estuvo funcionando unos años, pero bueno, al final, por razones que desconozco, no salió adelante, ¿no? Entonces, no sé si era una cuestión del pienso, de no saber el manejo de las algas frescas. Bueno, sobre ese tema te agradecería nos dieras tu opinión. Pues
Una de las cosas más curiosas, porque hay mucho entre sí, ¿verdad? Sobre todo pepinos de mar y aliotia, abalones. Y hay empresas cultivándolos. Hay una empresa incluso en Chiclana, en Cádiz, que está produciendo los tuyos. Hay varias empresas en Francia que están produciendo y yo creo que también abalones. Pero lo producimos, sí, pero no lo consumimos. Entonces yo creo que el primero lo que tiene que intentar también fomentar el consumo de eso, que son muy interesantes por ser organismos de bajo nivel trófico, que no tiene tanto los problemas que tiene acuicultura de peces carnívoros, que al final depende de una parte de la línea de pescado de otros peces. Pero todo lo que producimos va a China prácticamente. Bueno, a Asia, pero sobre todo a China. Entonces eso ya es una primera cosa. Aquí el consumidor que tú intentas comprar aviones, que es imposible, no existe. Luego, para alimentarlos, tenemos que hacer unos pasos más en la investigación. Y yo creo que tenemos que mirar muy bien a países como Sudáfrica, donde lo tienen muy bien cogido ya, pero con especies, porque yo conozco una empresa, por ejemplo, en Irlanda, que está haciendo cultivo con una especie alóctono. Eso ya no se puede hacer. Tiene que ser especies de aquí. No solo por normativa, pero hemos tenido demasiadas incidencias, creo yo, de traer especies de fuera aquí. Y entonces eso requiere también un par de pasos de investigación, pero sobre todo la balone tiene como macroalgas de naturaleza. Entonces ya es cuestión de optimizar. Y en Canarias, por ejemplo, está la Universidad de Las Palmas, está haciendo mucha investigación, qué especies van mejor, qué cantidad requiere, pero también resulta que aparte de investigar la preferencia de este balone, también tiene que seguir aumentar el cultivo de macroalgas, porque si esto va en serio, consumen una barbaridad, consumen mucha cantidad, requieren mucha cantidad de macroalgas. Entonces tiene que hacer los dos a la vez. Mejorar el cultivo de macroalgas, pero también experimentar más con esos organismos. Esas son las cosas que hay que desarrollar más. Muy bien, muchas gracias. Sí, quería hacer una pregunta aprovechando. Perdón, gracias. Quería hacer una pregunta aprovechando que hay representantes de empresas que fabrican piensos con algas. Cuando proporcionáis esas dietas, lo que se va buscando es que sea una dieta continuada o bien que tenga un periodo muy concreto para aplicarla. Me explico, es que muchos de los efectos que se ven que sostienen son de inmunoestimulación. Y claro, esto es un debate que hemos tenido ya varias veces cuando nos hemos reunido compañeros a hablar. Claro, estar inmunoestimulando continuamente a un organismo a la larga puede ser contraproducente. Entonces me gustaría saber la opinión de vosotros con las algas, porque yo con los probióticos, en fin, cada vez lo tengo más claro que tienen que ser pulsos. No se deben de dar de forma continuada. Y me gustaría saber vuestra experiencia. Nuestra estrategia depende mucho de la fase de desarrollo en la que estemos. Como ya he dicho, nosotros pensamos que las macroalgas en este momento, por el coste que tiene, son más adecuadas para testar en las primeras fases de desarrollo. Y lo que nosotros consideramos es que una fase de destete en larvas de peces marinos es por sí misma una situación de estrés en el cultivo inicial de los peces. Y lo que hacemos generalmente es que durante los primeros, de los 15 a los 40, de los 30 a los 60, también depende de la especie, ahí suplementamos la microalga
intentamos ver el beneficio más a largo plazo, porque por sí solo ya están en situación de estrés, porque esta adaptación al alimento inerte, pero como quierais llamarlos, hasta los 2 gramos, ahí ya tenemos diferentes estrategias de pulsos o continuo. Y eso es la idea es verificar cuál es la mejor estrategia de administración. Y ahí podemos hacer pulso con alimento funcional, alimento comercial o alimento comercial, hacer continuo o hacer solo antes de determinado estrés o antes de determinado reto bacteriano que vamos a hacer. Pero la idea es exactamente esa, testar no solo el beneficio del ingrediente funcional, pero entender también la mejor estrategia de administración de ese alimento y también entender qué queremos. Es decir, hacer un test de estrés que demuestre que el alimento funcional tiene una actividad en determinado criterio. ¿Qué estamos buscando? Buscamos reducir estrés, estimulación, mayor resistencia a un patógeno. Entonces, todo ello es una tarta que tenemos que considerar y que tendremos que probar, que testear. Pero es algo que hacemos recurrentemente. Es una investigación, y yo creo que está Javier también implicado, ¿no? Que unos artículos del IFAPA, el Turgunio, que han aparecido en el último año, con Ulvano, si no me equivoco, en Solea, en Lenguao. Y lo que te muestra que puedes darle durante un tiempo, que unas semanas, un pienso con este Ulvano, pero los efectos al nivel inmunológico perduran, yo creo que incluso hasta 30 días después. Eso, desde luego, desde un punto de vista comercial también es mucho más, es bastante interesante. Si tú puedes dar un engorde y solo una vez por mes tiene que dar esta dieta especial para mantener esto, ya no importa tanto que sea un poquito más caro que una dieta normal. Entonces sí, pero eso es algo que, si yo no me equivoco, son las únicas, o es el único ejemplo que tengo hasta ahora. La dosificación y cuánto perdura, eso es algo que queda por investigar. Sí. Bueno, ya que has mencionado el trabajo no solo con las macroalgas, sino también con microalgas se nota lo que llamamos nosotros efecto diferido. Es decir, tú administras un pienso enriquecido con la alga, lo dejas de administrar y luego en los animales, en los propios músculos, se quedan en los carotenoides que mencionábamos anteriormente. La reducción en la oxidación lipídica también Pero es que no solo eso, sino que cuando sacrifica el animal y lo lleva a talla comercial, después de haber consumido a lo largo de un tiempo, luego en los propios filetes, que es lo que nos interesa al consumidor, encuentra cosas que vienen proporcionadas por la alga, así como cambio en el color, también hay menor oxidación lipídica, cambio en las texturas del filete que antes mencionabas tú. Entonces, pues, son caras, pero a lo mejor es un pulso en determinados momentos, no solo en la fase de destete, que son comprometidas, sino en la fase final a lo mejor, así que no implica kilos y kilos y kilos, puede hacer que el producto final, que en definitiva lo que vamos a comer no son los peces, pues cambie un poco propiedades que vamos buscando los consumidores y que pueden a lo mejor diferenciar. Es decir, voy a pagar más por este producto, pero sé que me van a ofrecer una diferencia. Eso ya ocurre en los animales de tierra. Es decir, nosotros pagamos más por animales que tienen un manejo diferente frente a los convencionales y lo tenemos asumido. En acuicultura todavía eso falta. Es decir, el pescado siempre es igual. Siempre igual. Lo críe donde lo críe. Eso a lo mejor es una cosa que todavía falta afilar el lápiz y decir, oye, hay de todo, pero hay este otro que va a ser más caro, pero es distinto. Entonces, eso es una cosa que en animales terrestres, en los productos, lo tenemos muy claro, pero en acuicultura no está todavía tan claro. Es que ni siquiera la gente a veces diferencia la pesca de la acuicultura. Es decir, la acuicultura como está a un segundo nivel con respecto a la pesca, y no es así. Es decir, nos falta todavía un poquito de cultura en ese aspecto, ¿no? Animal.
Esta pregunta al principio va para vosotros dos, pero bueno, seguro que quizá querráis opinar. Te entendí, Javier, que cada especie de microalga tiene un efecto independiente al que produce otra microalga. Quiero decir que no parece que exista una especie de microalga que sea muy polivalente, que a través de la cual se obtenga una mejor mejora el sistema inmune. Bueno, yo no conozco los... y a Eric creo que le he entendido lo mismo, que cuando vamos a extractos de macroalgas sucede lo mismo, que son beneficiosas para algo en concreto, una especie, pero si buscamos otro beneficio hay que recurrir a otra especie. Entonces, bueno, vosotros lo lleváis a nivel industrial, pero supongo que eso puede ser un inconveniente a la hora de formular un pienso, porque tienes que lanzar al mercado muchas formulaciones diferentes, lo cual incrementa el coste. Quiero decir, una formulación con un extracto de microalga, espirulina, tal, que genera un beneficio, otro extracto, tal. Eso es así, incrementa los costes, es un inconveniente. Se puede mezclar en la misma formulación extractos distintos, son compatibles. En el proceso industrial soportan igual el extrusionado, el calor. Pues ahí tenéis. Voy a hacer un comentario rápido. Sí. Una cosa que he comprendido es que los números de productos que puedes lanzar en una área depende de la maturidad de la área. Por ejemplo, que no está. ¿Y ahora está? Sí. Uy, perdón. Por ejemplo... Déjalo encendido. Déjalo encendido, Wilson, no pasa nada. Por ejemplo, sea un área muy madura de acuicultura, que sí que puedes lanzar distintos productos y las personas van a consumir y van con ese. Pero si, por ejemplo, una área poco madura, como los bivalvos, por ejemplo, ahora mismo tuve que hacer el lanzamiento de un nuevo producto porque la área no estaba preparada, lista para esto. Pero se está quedando más rápidamente más madura y hay pedidos para hacer otros tipos de productos. Ahora están listos para más variedad. Y eso no es para nosotros, para nuestra compañía, no es un problema, distintos productos, pero tienes que hacerlo de una forma que el mercado vaya a recibir. Y para nosotros es solamente esto. No sé, los si Wilson quiere opinar algo. Eu acho que há detalhe que é importante aqui, que é, para já, Me parece un detalle importante. Una estrategia no tiene micro, por favor, el micro. Estaba diciendo que tienen que ser las empresas de algas, las empresas como Sparus, que tienen una fábrica piloto, que tienen que demostrar los beneficios de la inclusión de macroalgas en los grandes players del mercado. Esa es una condición que a mí me parece importante. Y hay otra cuestión. Nosotros no nos podemos olvidar de que tenemos a nuestra distribución todo un hall de ingredientes que no son microalgas y que tienen potencialidades antioxidantes, estimulantes, metabrogliantes, algunos tipos de levadura, todo con potencial, y por lo tanto es por ello que tiene que partir un poco desde abajo y demostrar, vale, dentro de esta cuestión de la sostenibilidad vamos a demostrar que hay un potencial para las algas, que yo estoy de acuerdo con que no, como sustituto de harina de pescado, no de momento, pero desde ese punto de vista no tenemos sonido. Vamos a hacer una Skylab de la producción y también los costes bajarán, o por lo menos tendencialmente. Después volvemos a la vieja cuestión de que estaba mencionando Patricia.
cuando hacemos scale up vamos a perder calidad, pero será que es negativo ver sostener una biomasa intacta. Si vamos a tener extractos, ¿qué extractos vamos a tener y qué estamos buscando? No es fácil. Esa parte de los extractos. Los extractos para mí es lo futuro, pero tiene que se comprender muy bien, porque para mí no solamente tienes que comprobar los efectos biológicos, pero para mí hay una cosa que a mí me gusta la sinergia entre ingredientes, y las microalgas es un ejemplo muy bueno que tienes una sinergia entre ingredientes y quizás hidrolizados puedes tener más ingredientes que se conectan mejor y que tienen un efecto biológico más importante, pero aumentando la digestibilidad, porque si intentas solamente un extracto, que es lo que estamos haciendo ahora, vas para un solo ingrediente y lo extracto de un quizá astaxantina o fucosantina o quizá, puedes estar perdiendo potencial biológico porque no tienes los otros ingredientes que están conectando. Además, lo sabemos ahora, por ejemplo, que tenemos en estas especies Isochrysis o Phaeodactylum, tenemos DHA y tenemos fucosantina. Y si la separas, la fucosantina se degrada. Biomasa para ahí no hay problema, pero vas a añadir el precio con la extracción. Eso es lo futuro, pero va a necesitar de un montón de experiencias e innovación por parte de nosotros, de empresas y centros de investigación. Es muy importante, pero no nos va a ser fácil. Pero, sí. Yo tengo a colación de lo que estás mencionando, es decir, porque nosotros en investigación podemos utilizar la especie que queramos, basta con el balón y podemos aplicarla como queramos, pero nuestros resultados luego hay que extrapolarlos pensando en las empresas, es decir, porque a la hora de utilizar las microalgas, es decir, eso se produce en formato húmedo, es decir, desde el punto de vista de una empresa, es decir, sería factible o es factible o se puede incorporar, es decir, que la biomasa tenga que ser húmeda o se puede utilizar liofilizada, es decir, es condicionante o cruda frente a hidrolizada. Eso se puede aplicar porque una cosa es lo que investiguemos y veamos que si la hidroliza es más viable o más biodisponible, pero luego eso para pasarlo a nivel industrial en una fábrica de producción de piensos, es decir, me trae una garrafa, pero me trae un producto líquido y entonces esto ¿dónde lo incorporo en mi sistema de producción de piensos? O si tengo que hidrolizar la biomasa, ¿dónde lo hago? Es decir, ¿eso es factible, no es factible? Porque podemos ver que la biomasa, es decir, yo entiendo que los ingredientes tienen que ir en formato deshidratado, pero si fuera el líquido, ¿sería factible, no es factible? ¿Encajaría? Es un poquito... ¿Qué pensáis vosotros como, digamos, afector final de todas estas cosas? Acho que depende muito da percentagem de inclusão. Creo que depende mucho del porcentaje de inclusión de la cual estamos hablando, porque nosotros para hablar un alimento necesitamos añadir agua para ese sistema de extrusión, pero si hay un aditivo con porcentaje muy bajo es posible siempre y cuando esté. Vamos a hablar de micro, siempre cuando estén partículas muy pequeñas podrá ser así factible. No, ahora en porcentajes muy altos pues, será imposible extrudir una pasta, no se va a formar un pellet al final de la extrusión. Si fuese una microalga en porcentajes muy bajos, si no, no es factible.
No la sabía hasta estar en Necton, que estamos hablando de diferentes tipologías de producto. Y tenemos, sí, la pasta, lo oleofilizado en polvo y concentrado líquido. Pero puedes estar desarrollando un producto líquido que es espectacular, pero si lo tenéis que enviar para los Estados Unidos, Vietnam, yo qué sé, no lo puedes porque se va a quedar. El transporte es un problema muy grande en microalgas, en productos de microalgas, porque la mejor manera para muy lejos es en polvo. Y quizás el polvo para ciertas aplicaciones no es lo mejor, pero necesita, claro, desarrollo del producto para que sea executable para aplicación en polvo. Sí. Claro. Si no, no. Sí, porque no hay manera de, digamos, estabilizar un producto líquido porque no hay forma, es decir, porque la bondad que tiene la pierde, porque sí, es complicado, ¿no? Habrá que hacer mucho desarrollo, ¿no? Para que incluso eso, que no lo tengas que, porque los ingredientes convencionales se transportan a temperatura ambiente, se conservan a temperatura ambiente y estos productos no pueden hacerlo de esa forma, es decir, no pueden entrar en el mismo canal que los ingredientes convencionales o los aditivos convencionales. En ese sentido no hay las reglas entre países que, ¿cómo se dice? Que muchas veces no lo puedes enviar porque no lo permite, porque tú puedes decir que las células están muertas, porque lo están, y no tienen químico biológico. Y hay que considerar el coste de transportar agua, ¿no? También, mueve agua. No es negligible. Sí, porque al final mueve agua, ¿no? Si está líquido. Sí. En este respecto, me acuerdo que en la conferencia que tuvimos hace 2 semanas nos han enviado un paquete desde Israel para exhibir y nos rechazó la aduana por no tener un certificado fitosanitario, por ejemplo, que son cosas que sí, enviar desde o importar desde fuera de la Unión también puede ser complicado, ¿no? Sí. En cuanto a tu cuestión de usar varias especies, bueno, lo que ha pasado mucho en la investigación, investigadores cogen lo que ven en su encuentro y lo van a probar, pero no siempre ha sido que hay unas macroalgas que tienen efectos demostrados en muchas especies. Entonces, urbano, por ejemplo, parece ser muy polivalente. Hay extractos que en alguna especie de vez van mejor, pero también hay que mirar que esta alga se puede cultivar, que por ejemplo hay extractos de Gelidium, que es un ajarofito, que lo intentan cultivar desde hace 50, 70 años. Nunca nadie lo ha conseguido. Entonces, también hay que mirar que, bueno, yo creo que hay que mirar más desde ese punto de vista. ¿Qué alga podemos producir en una cantidad relevante que se puede cultivar? Y desde ahí probar los extractos y a qué especie va mejor. Entonces, por un lado, sí hay que probar un poco las especies que todavía no se han probado, pero que se puede crecer bien. Pero por otro lado, los géneros muy exóticos de algas muy chiquitines que no se puede cultivar a volumen, en realidad es interesante, pero no hace falta probar porque nunca va a cumplir eso. Sí, es cierto. El tema de biorefinerías, la gente que trabaja en ellos asume una parte de la cadena. Por ejemplo, los efectos que tienen los distintos extractos, pero no contempla la parte previa del aseguramiento de la provisión. O sea, esa materia prima, si está disponible, si es estacional, este tipo de cosas. Se me ocurre una pregunta al hilo de esto para vosotros dos. Antes de venir aquí se me ocurrió consultar con 3 empresas que están en principio en estos momentos online y les preguntaba si existen extractos de microalgas, y los hay, pero si existían extractos de macroalgas para incluir en sus formulaciones y cómo, bajo qué formato necesitarían recibirlos para poder asimilarlos a su proceso industrial. Y todas me dijeron lo mismo: no hay en el mercado extractor de macroalgas y lo necesitaríamos en polvo y con una humedad no superior al 13%. Entonces, tú, Wilson, que trabajas en ello, ¿es cierto esto? O sea, ¿no existe empresas o una cadena de valor que
Y lo mismo para Eric, no sé si sabrá algo al respecto. Sí, yo de macroalgas, pero la limitación es esa. Por ejemplo, nosotros para hacernos un pienso, el límite legal de humedad son 14%. Es por eso que, vale, que no, después de esto hay un problema microbiológico que vamos a tener después. Entonces, sí, si recebermos extracto. Si recibimos un extracto que esté en la base sólida, con baja unidad, es lo ideal para trabajar. Y nuevamente la patronización de este extracto, la reproductibilidad de ese extracto es muy importante porque hacemos un ensayo a la escala piloto y si funciona vamos a una escala comercial y eso conviene que el producto sea exactamente el mismo que hemos testado en la escala piloto. Que existe son los típicos aglutinadores, agares, alginatos, carrageenanos, eso sí existe de toda la vida en forma de polvo, pero lo demás no, es todavía base experimental. Sí. Aunque, bueno, el precio, lo que hace un extracto de urbano, sí lo extraes y lo secas en polvo, pero hay un coste de proceso de secación que hay que tomar en cuenta. No, bueno, yo una cosa, sí, por ejemplo, bueno, aquí en España tenemos 3 grandes empresas que fabrican pienso, que no solo para alimentar los peces de aquí, sino que los envían fuera. Si ellas dijeran de incorporar en su dieta de preengorde o de microalgas, ¿habría capacidad técnica aquí en la península como para satisfacer esas necesidades? Un poco para hacernos volumen de a qué niveles nos estamos moviendo con respecto a producción, con respecto a la demanda posible, si solo se incorporase en los piensos de primera edad o de los primeros estadios. Verdad que es una buena pregunta. Que uno, depende de la especie. Claro, que sea una spirulina, una chlorella, una nanocloropsis, pero si estamos hablando de isocrisis. 2. Depende del porcentaje de inclusión, certeza. Porque la verdad es que un pequeño porcentaje generalmente tiene buenos resultados biológicos. Pero la verdad es que si estás hablando de la Europa y si todas las personas de acuicultura de la Europa hacen un porcentaje de 1% de microalga, ni en todos los reactores de Europa lo podrían hacer. Y por eso estoy diciendo que lo mejor es hacer de forma funcional, como Wilson está diciendo, quizá antes de una vaccinación, antes de un transporte, antes una cosa así. Y lo estás haciendo con una utilidad. Pero sí, es un problema. Más con las microalgas más difíciles de producir. Sí. Muy bien. ¿Quieres hablar? No. Sí. A eso iba, tranquilo. Sí, iba a decir que son las 2 de la tarde y bueno, creo que el debate todavía daría para más, sin duda, pero bueno, ya estamos todos cansados, los que están siguiéndonos en streaming también. Así que pues vamos a pasar a clausurar este taller. 4 cositas. Primero, como digo siempre, esperamos haber cumplido las expectativas que hayamos creado. Yo creo que sí, que ha sido todo muy interesante. Damos las gracias a Carmen y Anabel, que son nuestras 2 traductoras simultáneas que están ahí metidas en la cabina y hacen un trabajo magnífico y básico, porque de otra manera los conocimientos no se transmitirían de un idioma a otro rigurosamente. Hacemos también extensivo nuestro agradecimiento a los técnicos de imagen y de sonido que están muy atentos a que todo salga correctamente. Y bueno, para finalizar, a los ponentes se da por sentado que estamos sumamente agradecidos
Y nada, por último, pues nos alegramos de haber participado y formado parte de este foro internacional que ha auspiciado AGAPA. Y nada más, nos vamos a dar un aplauso y con estas palabras pues damos por finalizada la sesión.